¿Con qué bebida tuviste una muy mala experiencia y ahora no puedes ni verla? Un trago de absenta me dejó sintiendo que había tragado fuego y maldiciones. Nunca más. Fue en un bar de mala muerte en Praga. Yo, joven e inocente, pensé que probar absenta sería algo artístico, como esos poetas malditos del siglo XIX. El camarero me sirvió un shot de ese líquido verde esmeralda, y yo, confiado, lo tomé de un solo golpe. Fue como si alguien hubiera prendido fuego a mi garganta. No era el ardor cálido de un buen whisky, no. Era como tragar un objeto cortante, envuelto en anís y alcohol puro. Sentí que mis pulmones se cerraban, como si el aire me hubiera abandonado. El mundo se detuvo por un segundo, y todo lo que pude pensar fue, esto no es una bebida, esto es un ataque. Lo peor fue el después. No hubo euforia, ni creatividad, ni visiones de hadas verdes. Solo un dolor de cabeza insoportable, y una sensación de que algo dentro de mí había quedado quemado. Desde entonces, el olor a anís me revuelve el estómago. Ni siquiera puedo ver una botella de absenta sin recordar esa noche. Ahora, cuando alguien menciona la absenta, solo digo no gracias. Ya tuve mi dosis de algo muy fuerte. Nunca más. A los 13, probé un vodka casero que me dejó hospitalizado y me curó del alcohol para siempre. Fue en Nochevieja, tenía 13 años y quería probar ser adulto. Unos amigos y yo nos colamos en una fiesta en el Bronx. El anfitrión sacó un brebaje casero que olía a cloaca, pero yo, en mi infinita sabiduría adolescente, decidí que sería divertido tomármelo de un trago. Error monumental. Lo siguiente que recuerdo es estar en el tren D, vomitando como si mi vida dependiera de ello. De alguna manera, llegué a casa, mis padres seguían de fiesta, y me desplomé en su cama. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté siendo sacudido por mi padre, que gritaba algo sobre llevarme al hospital, porque estaba del color equivocado. Resulta que había vomitado tanto, que literalmente estaba nadando en un charco de mi propio desastre. En el hospital, el médico le dijo a mi padre que mi nivel de alcohol en la sangre era peligrosamente alto. Yo solo quería que todos se callaran y me dejaran dormir. Desperté 18 horas después, sintiéndome como si me hubiera pasado un tren por encima. Esa experiencia me curó del alcohol para siempre. Nunca más he bebido más que un par de sorbos por cortesía. Aunque, irónicamente, unos meses después descubrí el uso de sustancias fuertes. Pero esa es otra historia. Hoy, 40 años después, solo puedo reírme y estremecerme al recordar esa noche. El alcohol y yo nunca más fuimos amigos. Me embriagué con Southern Comfort a los 15, terminé vomitando en el barro, casi me congelo, y ahora no puedo ni olerlo. Fue mi primera fiesta en casa de un amigo, y yo, con mis 15 años, quería impresionar a los vaqueros del grupo. Les dije que si ponía dinero, quería una botella de whisky y un Dr. Pepper. El chico que compró el alcohol, me trajo una botella de Southern Comfort, y un Dr. Pepper, pequeño. Al principio fue divertido, pero en menos de 2 horas ya me había tomado la mitad de la botella. No era un gran bebedor, más bien un fumador de hierba, pero quería encajar. Empecé a tambalearme y supe que tenía que sacar ese licor de mí antes de que fuera peor. Salí al patio trasero, que estaba en plena remodelación, y era un lodazal. Hacía un frío de 30 grados Fahrenheit, y ahí estaba yo, vomitando en el barro. Usé la manguera para beber agua y seguir vomitando. Después del tercer episodio, ya no podía levantarme. Por suerte, mi amigo Pete salió a orinar y me vio bajo la luz de la luna. Si no hubiera sido por él, probablemente me habría quedado inconsciente en el barro y me habría congelado. Pete me ayudó a llegar al baño de atrás, me desnudó y me metió en la ducha con un vaso grande de plástico. Solo rellénalo con agua de la ducha y quédate sentado, voy a revisarte en 1 minuto, me dijo. Estaba tan afectado que no me moví de ahí en horas. Aún recuerdo lo agradecido que estaba por tener un amigo así. Después de 1 hora, un grupo de chicas de mi escuela entró al baño a orinar. Me vieron desnudo a través de la cortina de la ducha y me preguntaron si estaba bien. Una de ellas, bajo los efectos del alcohol, se cayó sobre mis piernas y tiró la cortina. Fue gracioso y dulce, nada raro. Al día siguiente, la resaca fue brutal, y mi amigo el anfitrión gritó desde el otro lado de la casa: ¿orinaste en la caja de arena del gato? No, no lo hice. Y no, nunca volveré a beber Southern Comfort. Mis amigos casi mueren por beber Everclear, ahora solo tomo tragos como si fueran vino fino. Fue en la playa, durante la preparatoria.
Éramos un grupo de chicos con supervisión casi nula, todos de familias religiosas que no bebían, así que no teníamos ni idea de cómo manejar el alcohol. De alguna manera, conseguimos unas botellas de Everclear y preparamos un punch que, en retrospectiva, era una bomba química disfrazada de bebida. Yo tuve que salir a hacer un recado, y cuando regresé al motel, en menos de una hora, todos mis amigos estaban en un estado muy alterado. Me sentí excluido, así que me serví un vaso enorme para alcanzarlos. Pero la risa se convirtió en pánico cuando, uno por uno, mis amigos empezaron a desmayarse. Algunos se sentían mal, otros ni siquiera respondían. Afortunadamente, no estaba tan alterado como para no darme cuenta del peligro. Recordé historias de estrellas de rock que se asfixiaban con su propio vómito. Pasé la noche asegurándome de que todos estuvieran de lado y respirando. Nunca volví a tocar ese punch. Ahora, a los 50, cualquier tipo de trago fuerte está en mi lista de nunca más. Si alguien me ofrece un shot, lo acepto, pero lo tomo como si fuera un vino caro, sorbo a sorbo, sin importar la presión social. Tomar un par de copas, socialmente está bien, pero emborracharse ya no es divertido. Y las resacas son lo peor. Si alguna vez me ven haciendo shots, por favor pregúntenme qué trauma acabo de sufrir, y llévenme lejos del bar. Jeje. Me embriagué tanto con Cuba Libre que casi muero de resaca, y mi novio me rescató de una fiesta llena de gente haciendo cosas peligrosas. Fue en una fiesta en casa de un amigo, todo empezó bien, pero terminé bebiendo Cuba Libre como si fuera agua. No sé cuántos me tomé, pero llegó un punto en que ya ni sabía dónde estaba. Las vibras se pusieron raras, y aunque no recuerdo mucho, sí recuerdo que llamé a mi novio para que me llevara a casa. Él llegó como a la 1 de la mañana, y cuando salí, había gente en el jardín de la casa, haciendo cosas inapropiadas. No podía creerlo. Mi novio me agarró, me metió al carro y me llevó a mi casa. No recuerdo cómo llegué a la cama, pero desperté al día siguiente con el peor resacón de mi vida. No vomité, pero sentía que mi cabeza iba a explotar, y que mi cuerpo estaba hecho de plomo. Desde ese día, no puedo ni oler el ron sin que me dé asco. Cada vez que alguien menciona un Cuba Libre, mi estómago se revuelve. Pero bueno, algo bueno salió de todo eso. Ese novio que me rescató de esa locura, terminó siendo mi esposo. Edición. Sí, Reddit. Me casé con él. Nunca olvidaré esa noche, pero al menos tengo una buena historia, y un buen esposo, para recordarla. Un trago de absenta me hizo sentir que el mundo giraba al revés. Nunca más. Fue en un bar de mala muerte en el Medio Oeste. Yo, joven e inocente, pensé que probar absenta sería una experiencia interesante. Error. No había azúcar, ni rituales elegantes, solo un trago verde fluorescente que parecía sacado de una película de terror. El sabor era a regaliz quemado, pero eso no fue lo peor. El primer trago me tumbó como si me hubieran golpeado con un mazo. Intenté llegar al baño, pero fue como escalar el Everest. Me aferré al bar, a las mesas, a la gente, como si fuera mi única salvación. El baño era del tamaño de un armario, y ahí me quedé, agarrado al lavamanos, sintiendo que el mundo giraba en la dirección opuesta a mi cabeza. Cuando finalmente logré volver a mi asiento, alguien ya había pedido otra ronda. Lo miré a los ojos, y supe que si tomaba ese segundo trago, no lo lograría. Llamé a un Uber de inmediato. Desde entonces, el solo olor a regaliz me da náuseas. La absenta no es una bebida, es una maldición líquida. Nunca más. Mi abuelo nos obligó a probar brandy para enseñarnos a evitar el alcohol. 20 años después, aún no lo tocamos. Cuando éramos adolescentes, mi abuelo, un ex policía, nos reunió a mis hermanos, primos y a mí. Con esa mirada seria que solo él tenía, nos hizo probar un trago de brandy, su bebida favorita. «Esto es horrible», fue la reacción unánime. Él nos advirtió sobre los peligros del alcohol, los accidentes que había visto en su carrera, y la importancia de nunca manejar borrachos. Era un hombre adelantado a su tiempo, insistiendo en el uso de cinturones de seguridad y sillas para niños antes de que fueran obligatorios. En su funeral, decidimos honrarlo de la manera que él hubiera querido. Enterramos una botella de brandy con él. Después, en el almuerzo, todos brindamos con brandy. Nos dieron pequeños vasitos de plástico, y aunque todos estábamos aterrados de probarlo de nuevo, descubrimos que no era tan malo como recordábamos. Sin embargo, ninguno de nosotros ha vuelto a tocar brandy en más de 20 años. Su lección quedó grabada: bebemos con responsabilidad, nunca manejamos bajo los efectos del alcohol y siempre cuidamos de los demás. El brandy sigue siendo un recordatorio de su sabiduría y amor.
Una boda de lujo con 30 botellas de champán terminó con todas las mujeres vomitando en los baños de un restaurante. Nunca más toqué champán. Fue una boda súper elegante en el Museo Wedgwood en Pensilvania. Solo éramos 26 invitados, pero había 10 Jeroboams de champán. Esos son como 30 botellas. Cada vez que dejabas tu copa en la mesa, alguien la llenaba al instante. El lugar estaba lleno de cosas de Wedgwood, platos, esculturas, muebles, hasta zapatos de tacón. Pero como el Wedgwood es poroso y absorbe olores, solo servían comida fría. Nada caliente. No teníamos escapatoria. Recuerdo salir del museo y decirle a mi esposo que no sentía mi cara. Todos estábamos borrachísimos. Después, los invitados fuimos a un restaurante porque, obviamente, estábamos hambrientos. Pero algo pasó. Una por una, todas las mujeres fuimos al baño y ninguna volvió. Yo fui la cuarta. Cuando entré, todas las cabinas estaban ocupadas por mujeres vomitando violentamente. Fue un desastre. Llegué a casa y pasé la noche en el baño. Me tomó días recuperarme. Desde entonces, no puedo ni oler el champán sin que me den náuseas. Esa bebida me traumó para siempre. Edición. Por si alguien se lo pregunta, sí, la novia también terminó vomitando. Fue una boda inolvidable, pero por todas las razones equivocadas. Destruí 2 botellas de Jameson en una noche, vomité en público, y ahora no puedo ni verla sin sentir náuseas. Fue el día de San Patricio, y yo, siendo un universitario ingenuo, decidí que Jameson era la mejor manera de celebrar. Mis amigos y yo acabamos con 2 botellas gigantes en cuestión de horas. Lo que siguió fue una odisea digna de una película de terror. Intenté volver a mi dormitorio usando el transporte público, pero cada parada era una batalla épica contra las náuseas. A las 4 de la mañana, agarrado al asiento como si fuera un salvavidas, casi me bajo para devolver lo que había ingerido en medio de la calle. Cuando finalmente llegué al lobby de mi residencia, recuerdo haber entrado como un toro enojado, mostrando mi identificación y gritando, ¡lo logré!, frente a los guardias, como si hubiera ganado una medalla olímpica. Subí a mi habitación tambaleándome, chocando contra las paredes como un ebrio en una película muda. Me tiré en la cama, pensando, esto ya pasó. Pero no, en medio de la noche, desperté de golpe y vomité, como si fuera una escena de El Exorcista. Fue un desastre total, la cama, el piso, la pared, todo. Desde ese día, Jameson es mi enemigo mortal. No puedo ni oír su nombre sin que mi estómago se revuelva. Incluso ver a alguien tomarla me hace recordar esa noche y me da escalofríos. Nunca más. Bebí tanto Captain Morgan que casi le quito la vida a mi mejor amiga, y ahora solo olerlo me da náuseas. Era 1995 y 2 chicas de 18 años, yo y mi mejor amiga, decidimos que éramos lo suficientemente adultas para emborracharnos, como si no hubiera un mañana. Vivíamos en Farmington, Maine, y en abril todavía hace un frío que pela. Pero eso no nos detuvo. Nos fuimos al río detrás del campus, con una botella de 750 mililitros de Captain Morgan Spiced Rum y un 2 litros de Coca-Cola. Al principio, todo era risas y tragos mezclados con Coca-Cola. Pero después de un par de vasos, la Coca-Cola quedó abandonada en la hierba. Solo ron. Puro y duro. Horas después, estábamos tan ebrias que ni siquiera podíamos caminar recto. Intentábamos ayudarnos mutuamente a cruzar un campo de papas, lleno de surcos, para llegar a la colina del campo de fútbol. En algún momento, mi amiga, que era más pequeña que yo, se desplomó inconsciente. No tengo ni idea de cómo logré arrastrarla hasta los dormitorios. Lo único que recuerdo es que llegó una ambulancia y, horas después, mientras yo seguía vomitando y durmiendo la borrachera en mi habitación, me enteré de que su nivel de alcohol en sangre era de 239 y que tenía hipotermia. Casi se va a otra vida, literalmente. Gracias a Matt y Keith por cuidarnos, y a Ninenko, mi mejor amiga, por sobrevivir a esa noche de locura. ¿En qué estábamos pensando? Ni siquiera lo sé. Desde entonces, el olor a Captain Morgan me revuelve el estómago. No puedo ni ver una botella sin que me den ganas de vomitar. Esa noche, nos enseñó una lección que nunca olvidaré. El alcohol no es un juego, y menos cuando eres una adolescente ingenua que cree que puede con todo. Me emborraché con ron, caminé descalzo en 10 grados Celsius bajo cero, sufrí congelamiento de 3er grado y casi pierdo dedos de los pies. Fue en Buffalo, en pleno enero. Mis amigos y yo estábamos celebrando algo, no recuerdo bien qué, pero el ron fluía como si fuera agua.
Yo, en mi infinita sabiduría de 22 años, decidí que una botella entera era una buena idea. Lo siguiente que recuerdo es despertarme en medio de la nada, sin zapatos, sin celular y con un frío que te cortaba la respiración. Había caminado quién sabe cuánto tiempo, lejos de cualquier lugar abierto. Mis pies estaban tan entumecidos que ni siquiera sentía el dolor. Un taxista me encontró tirado en una esquina, medio inconsciente, y me llevó a casa. Pero el daño ya estaba hecho. Al día siguiente, mis pies parecían salidos de una película de terror, morados, hinchados y con ampollas enormes. Terminé en la unidad de quemados, donde me dijeron que tenía congelamiento de 3er grado. Los médicos hablaban de amputar dedos, de injertos de piel, de que nunca volvería a caminar igual. Pasé 2 semanas ahí, con los nervios destrozados y el miedo de no saber si recuperaría mis pies. Por suerte mi cuerpo decidió ser un campeón y sanó casi por completo. Mis pies se ven normales, pero ahora son ridículamente sensibles al calor. Y, curiosamente, el frío ya no me molesta tanto. Pero el ron, ese maldito ron, no puedo ni olerlo sin que me den ganas de vomitar. Cada vez que alguien lo menciona, siento un escalofrío que no tiene nada que ver con el clima. Así que, si alguna vez me invitan a tomar ron, les digo, prefiero caminar descalzo en la nieve otra vez. Me perdí en el alcohol hasta el punto de perder el conocimiento con una botella de mezcal, y ahora solo lo veo como veneno. Fue mi primera vez ebrio hasta el punto de no recordar nada. Tenía como 16 años, recién terminaba una relación y estaba destrozado. Un amigo había traído una botella de mezcal de México, y yo, en mi infinita sabiduría adolescente, decidí que era buena idea tomarme toda la botella, solo, en mi cuarto. No recuerdo mucho después de eso, pero sí recuerdo despertar 2 días después, sintiéndome como si me hubieran arrollado. No podía ni levantarme de la cama sin sentir que el mundo giraba. Me pasé una semana entera sintiéndome en un estado lamentable. Fue horrible. Y lo peor es que, en ese momento, no aprendí la lección. En la universidad, seguí bebiendo como si no hubiera un mañana. Gin, whisky irlandés, cervezas baratas. Pensaba que era artístico, o algo así, como si emborracharme me hiciera más interesante. Spoiler, no lo hacía. Solo me hacía sentir peor. Con el tiempo, maduré y dejé de beber tanto. Ahora, décadas después, solo tomo un vaso de vino o algo ligero en ocasiones especiales, pero nunca más me embriago. El mezcal, en particular, es algo que ni siquiera puedo oler sin que me den ganas de sentirme mal. Para mí, el alcohol es básicamente veneno. Nunca más quiero sentirme así. Edición. Gracias por los comentarios. Sí, fue una lección dura pero necesaria. Ahora prefiero disfrutar la vida sin tener que lidiar con resacas de 2 días. Me alteré con ron en Cancún, pasé horas mal y ahora solo olerlo me revuelve el estómago. Esto fue hace más de una década, en un viaje familiar a Cancún. Mi esposa y mi hija se fueron a un spa, así que yo me quedé con mis amigos en la piscina del hotel. Ahí conocí a un bartender súper amable que empezó a ofrecerme tragos de un ron de vainilla que, según él, era lo mejor del mundo. Al principio eran solo shots, pero luego pasamos a vasos pequeños. Y luego a más vasos. Para cuando me di cuenta de que estaba demasiado alterado, ya era demasiado tarde. Logré llegar a la habitación, pero las siguientes horas fueron un infierno. Me sentí mal de estómago, y más. Y pasé la noche tirado en el frío piso del baño. Mi esposa, obviamente, no estaba nada contenta cuando regresó, y me encontró en ese estado. Lo peor vino al día siguiente. Un guía nos convenció de que una excursión por la jungla en un jeep destartalado y un chapuzón en un cenote a las 6 de la mañana serían la cura perfecta para la resaca. Spoiler, no lo fue. El traqueteo del jeep y el agua helada del cenote solo empeoraron todo. Desde ese día, no puedo ni oler ron sin que se me revuelva el estómago. Fue la primera y única vez que me alteré, y juré que nunca volvería a pasar. Ahora cada vez que alguien menciona Cancún o ron, solo puedo recordar ese frío piso del baño y el olor a vainilla que me persigue hasta el día de hoy. Desperté sin ropa en la cama de un tipo después de tomar ron, y años después descubrí que quizás no fue solo el alcohol. Nunca más toco el ron. Fue en una fiesta en la casa de un chico que conocía de vista. Todo empezó normal. Música, risas, y él sirviendo tragos. Yo no soy de beber mucho, pero ese día me animé. Él insistió en que probara su especialidad, ron con no sé qué. Después de eso, todo se volvió borroso. Lo siguiente que recuerdo es estar en su baño, sintiendo que el mundo giraba. No estoy segura si era el efecto de las sustancias, o si simplemente me desmayé, pero cuando abrí los ojos, estaba en su cama, sin ropa. Él estaba ahí,
sonriendo como si nada hubiera pasado. Me dijo que yo misma había anunciado que me iba a dormir y me desvestí. Me sentí tan avergonzada que no supe qué decir. Lo peor fue que él actuó como si todo estuviera bien, y hasta quiso verme de nuevo. Pasaron años, y en una conversación casual con una compañera de trabajo, salió el tema de ese tipo. Ella me contó que había ido a su casa una vez, tomó un par de tragos y despertó en su cama, sin recordar cómo llegó ahí. Fue como si alguien me hubiera dado una bofetada. Ahí entendí que quizás no fue solo el ron lo que me dejó inconsciente. Desde entonces, el olor a ron me da náuseas, no solo por la resaca, sino por la sensación de vulnerabilidad y la sospecha de que algo más pasó esa noche. Nunca lo denuncié, pero ahora sé que no fui la única, y aunque no tengo pruebas, esa experiencia me dejó claro que hay cosas que no se olvidan, y el ron es una de ellas. Edición. Gracias a todos por los comentarios. Sí, sé que debería haber hecho algo al respecto, pero en ese momento estaba demasiado confundida y asustada. Ahora solo espero que nadie más pase por algo similar. Casi muero por alcoholismo a los 14, por beber vodka puro como si fuera jugo. Ahora, el olor a licor me da náuseas. Fue en el cumpleaños 16 de mi amiga. Su hermana mayor le compró una botella gigante de vodka de frambuesa Svedka. Yo, con mis 14 años y cero idea de cómo funcionaba el alcohol, pensé que era como tomar jugo. Llené vaso tras vaso de vodka puro y me lo tomé como si fuera agua. No recuerdo mucho después de eso, solo destellos, risas, mareos y luego oscuridad. Desperté al día siguiente en la casa de mi amiga, en un pueblo que ni siquiera reconocía. Todavía estaba en un estado alterado, sin camisa ni zapatos, y con restos de lo que había ingerido en mis shorts. Fue horrible, pero lo peor vino años después, cuando hablando con un amigo sobre ¿te acuerdas cuándo?, me di cuenta de lo cerca que estuve de perder la vida por intoxicación etílica. Desde ese día, el olor a licor fuerte me revuelve el estómago. No puedo ni estar cerca de alguien que esté tomando vodka sin que me den ganas de vomitar. Fue una lección brutal, pero me salvó de volver a hacer algo tan imprudente. Ahora, cuando veo a alguien tomando vodka, solo pienso, Dios, qué suerte tengo de estar viva.